Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Estamos muy agradecidos y contentos con Dios porque nos permite esta gran oportunidad de poder recibir al pastor, al siervo pastor Pablo Shin, y realmente dándole inicio al seminario bíblico. Invitamos a todos los hermanos que están alrededor del salón, puedan ir pasando por favor.
Todos los hermanos que están alrededor puedan ir pasando. Podemos ir tomando los primeros asientos. Para dar inicio vamos a cantar del Himnario Bautista. Busquemos la alabanza 330, alcancé salvación. Himnario Bautista, busquemos la alabanza 330, alcancé salvación. Alabanza 330, alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté, oh cúbrale un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé, alcancé salvación, salvación. Alcancé, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé, alcancé salvación, salvación. Alcancé, alcancé salvación. La fe tornará en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé, alcancé salvación, salvación. Alcancé, alcancé salvación. Vamos a continuar alabando al Señor. Busquemos todos, por favor, la alabanza 275. Lo debes compartir. Alabanza número 275 del Himnario Bautista. Lo debes compartir.
alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Nos sentimos muy contentos y muy felices, ¿no?, al tener esta gran oportunidad de poder recibir a los siervos aquí en Santa Cruz, Bolivia. Realmente es una gran gracia, una gran bendición que nosotros recibimos mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar, vamos. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor,
pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, muy buenas noches, pastores y todos los hermanos. Estamos tan agradecidos a Dios que nos permite, ¿no?, como la primera noche del gran seminario bíblico, el peso del pecado y la gran gracia. Y en esta noche, ¿no?, podemos pasar al salón para poder iniciar, ¿no? En esta noche también vamos a ser dirigidos por la oración, ¿no? Y nos va a traer el pastor Justo, quien está ministrando en la iglesia de Caranavi. Y vamos a invitar al pastor Justo. Sí, buenas noches, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias, Señor. Usted que nos eligió, Señor, antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. Usted que derramó gota a gota la sangre, Señor, para darnos la vida eterna. Señor, estamos agradecidos, Señor. Y nosotros descubriendo, conociéndonos a nosotros mismos, Señor, el Espíritu Santo que nos convenció de pecado. ¿Quiénes éramos nosotros delante de Dios, Señor? Personas que estábamos viles, sucias, perdidas, Señor. Pero usted le complació, tuvo misericordia. Dijo, heme aquí, yo pagaré, cancelaré el pecado. Dios consumó. Él recibió la maldición, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito, recibió mi maldición y a cambio de eso me dio la vida eterna. Para que yo viva, Señor, una vida en comunión, me puso el Espíritu Santo dentro de mi corazón, fui sellado. Por medio del Espíritu Santo haya la comunicación con Dios cada momento. Y por esa vida nueva, por medio del Espíritu Santo, podemos vivir una vida limpia de pecado, Señor. Cada día estamos luchando, conociendo que nosotros no podemos hacer el bien, pero la palabra de Dios nos dirige para que hagamos una vida muy hermosa dentro de Jesucristo. Bendiga a cada uno de los hermanos, Señor. Bendiga a su siervo, el pastor Diego In, que dirige la iglesia aquí en Santa Cruz, la ciudad más grande de Bolivia, Señor. Un lugar muy hermoso para anunciar el Evangelio, Señor. Junto con los hermanos, Señor, con mismo corazón, anunciando, llevando, transmitiendo este Evangelio, Señor, a diferentes rincones, Señor, tan grande, tan vasta esta ciudad para llevar este Evangelio. Bendiga a cada uno de ellos, bendiga a sus siervos, Señor, desde el corazón de usted para anunciar este Evangelio, los diáconos, los hermanos, los líderes, Señor, con mismo corazón, ayude, Señor. Estamos agradecidos también, desde México nos trae a su siervo, el pastor Pablo Shin. Él siempre estuvo con nosotros como un padre, aún estando en Paraguay, estando en Perú, siempre estaba con nosotros, ayudándonos a hacer la vida de creencia, a profundizar en las Escrituras, Señor. Bendiga a su siervo, el pastor Pablo Shin, Señor, su matrimonio. Dele buena salud mientras esté con nosotros aquí, así también él pueda anunciarnos su evangelio, Señor. Padre, le agradecemos en esta noche, le glorificamos a usted porque usted nos dio la vida eterna. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, continuando con el programa, vamos a tener
presentación del grupo folclórico. ¿Están felices, hermano? ¿No se escucha? ¿Amén? Si Dios nos permite este tiempo tan precioso, yo puedo decir, ¿no? Y valioso para que nosotros podamos como recibir esa palabra de Dios en nuestros corazones. Esa palabra trabajará y nos dará la fuerza, ¿no? Un día Eliseo pasaba por Sunem, dice, ¿y quién invitaba insistentemente? Una mujer, ¿no? Para que comiese también, compartiese la palabra en su casa, ¿no? Así también nosotros esta noche, ¿no? Dios nos envió su siervo, ¿no? Desde México para poder transmitirnos el corazón de Dios. Y la cual yo estoy muy agradecido, hermano, siendo parte, ¿no? De este tiempo. Y ahora vamos a invitar, ¿no? Al grupo folclórico. Por favor, vamos a dar un fuerte aplauso. Amén. andando pueblo y quebrada, ríos y montañas, diciendo que Dios es Rey, que pronto regresará. Llegaron ya, llegaron a esta ciudad, vinieron a compartir mensajes llenos de amor, andando pueblo y quebrada, ríos y montañas, diciendo que Dios es Rey, que pronto regresará. Quebrada, ríos y montañas, diciendo que Dios es Rey, que pronto regresará, que pronto regresará. Muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos también esta noche porque está un siervo muy precioso delante de Dios para traernos el mensaje a nuestros corazones que cada día lo necesitamos. Amén. También vale la pena recalcar, yo recién estoy integrando
el grupo de la banda folclórica, como le llamamos, ¿no? Y muy poco hemos ensayado, pero Dios nos va a ayudar para seguir adelante. Amén. Les rogamos sus oraciones, por favor. Nuestro segundo tema, los misioneros. Los caminos del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palmo a palmo las regiones de mi tierra. Unos van por los collados y otros van por los nevados, llevando las buenas nuevas, mensaje liberador. Van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuando ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Los caminos del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palmo a palmo las regiones de mi tierra. No van por pastizales y otros por grandes ciudades, transformando sociedades, haciendo un mundo mejor. Ay, van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuando ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. Muchas gracias.
surgir estrellitas una tras otra. Yo estaba tan feliz y nos alegrábamos. La luz del dueño será, el evangelio florecerá. Con las bellas estrellas. Estrellitas una tras otra. Yo estaba tan feliz y nos alegrábamos. La luz del dueño será, el evangelio florecerá. Con las bellas estrellas. Yo estaba tan feliz y nos alegrábamos. La luz del dueño será, el evangelio florecerá. Con las bellas estrellas. Las bellas Sí. Demos un fuerte aplauso más, hermano, al grupo folclórico. Y de verdad estamos tan felices, ¿no?, por escuchar las alabanzas. También vamos a continuar, ¿no?, con nuestro programa. Tenemos presentación de las hermanas casadas. Y es una bendición, ¿no?, seguir escuchando las alabanzas porque también nos transmiten, ¿no?, como esperanza en nuestro corazón. Y creo que todos somos muy bendecidos, ¿no?, hoy. Amén. Sí, de verdad, yo estoy tan feliz también, ¿no?, por estar aquí, en este lugar, ¿no? Yo recibí la salvación, ¿no?, en esta tierra. Por eso estoy tan feliz también, ¿no? Sí, vamos a invitar, ¿no?, a las hermanas casadas, puedan pasar. Vamos a dar un fuerte aplauso, hermanos.
Bienvenidos, pastores. Saludos. Sí, creo que es un tiempo muy precioso para nosotros y escuchando las alabanzas nos da fuerza, ¿cierto? Amén. Sí, vamos a continuar, ¿no? Vamos a también tener la última presentación a través del coro Esperanza, quien nos cantará dos alabanzas, ¿no? Cristianos todos a prepararse y Dios está aquí. Y en este tiempo, hermano, creo que cada uno de nosotros escuchando las alabanzas, ¿no? Alguno trae algunas dificultades en su corazón también, sufrimiento y tal vez dolor, en fin, ¿no? Muchas situaciones a veces se presentan, pero a través de las alabanzas va quedando a un lado eso, ¿no? Y cuando entre la palabra, pues nos dará un nuevo corazón y una nueva mentalidad. Amén, hermanos. Sí, y por eso yo estoy tan agradecido a Dios, ¿no? Que nos permite, ¿no? También estar en este lugar y la cual, ¿no? Nosotros estábamos también en La Paz con el pastor, ¿no? Y hoy también llegando y estoy muy feliz y agradecido al verles también, hermano. En esta oportunidad también, ¿no? Como Dios nos trae, ¿no? A través del expositor, pastor y doctor Pablo Shin, ¿no? El peso del pecado y la gran gracia. Es un título, ¿no? Que se estaba llevando también en la ciudad de La Paz durante 3 noches, ¿no? También el Congreso de Líderes Cristianos. Y la verdad estamos tan bendecidos, ¿no? Por la palabra. Y esta noche también nos vamos a dar un fuerte aplauso, hermanos, aquí en el coro de Esperanza, ¿no? Quien nos va a deleitar con 2 alabanzas. Y Dios también, ¿no? Quiere dar la gracia a todos nosotros. Por eso
Sí, hermanos, vamos a dar un fuerte aplauso, una alabanza más, vamos a escuchar. Sí. ¿Le gustó? ¿Me escuchó bien? ¿Le gustó? Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están contentos? Sí, muchas gracias. Nosotros estamos recibiendo mucha gracia de Dios. Ahora ya llegó nuestro siervo, Pastor Pablo Sin, para compartir la palabra de Dios, para transmitir el corazón de Dios a nosotros. Yo también, para mí es gran anhelo, para mí, y estoy tan feliz, agradecido a la misión a Dios para recibir nuestro siervo aquí, en nuestro terreno, Bolivia. Entonces, con gran aplauso, vamos a recibir nuestro siervo, Pastor y Doctor Pablo Sin.
Buenas noches. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18, versículo 23. El Nuevo Testamento, San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Si lo tienen, voy a leer. Por lo cual el reino de los cielos es semejante un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se contristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aconteció, está bien, hasta ahí, hasta el versículo 35 he leído. Y cuando nosotros leemos la Biblia, debemos entender, la Biblia no respeta nuestros pensamientos humanos, nuestro modo de pensar y entender. La Biblia está escrita conforme al corazón de Dios, a su criterio, a su perspectiva. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia como base, debemos entender, no estamos leyendo un libro escrito por algún hombre, sino por Dios. En este capítulo, la enseñanza principal, perdonar a vuestros hermanos. Y un día los discípulos preguntaron: Señor, si uno de nuestros hermanos pecare contra nosotros, ¿cuántas veces perdonemos? Y Pedro dijo: ¿cuántas veces? 7 veces. Y Jesucristo contestó: no, 7 por 7, 7 por 70.
Entonces, total 490 veces, que quiere decir por siempre si se arrepiente. Luego continúa explicando la necesidad de llevar una vida que perdonemos a nuestros amigos, consiervos, quienes, según mi punto de vista, en algún tiempo pasado de mi vida, a mí me ha ofendido. Entonces Cristo empezó a referirles a través de una parábola: el reino de los cielos se asemeja a un rey, un señor muy poderoso. Un día él quiere dar cuentas con todos los siervos suyos y los deudores. Luego Jesucristo pone un ejemplo del deudor, quien le debe a este señor 10,000 talentos. Ya que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, maneja la costumbre, la tradición de la época de nuestro Señor Jesucristo, a veces nosotros no podemos percibir el grano porque nosotros no conocemos la cultura, la tradición judía de la época del Señor Jesucristo. Un talento son de 6,000 denarios. Un denario es el pago de un día del trabajo, un promedio. Entonces, un talento llega a ser 6,000 días de trabajos. 6,000 días de jornales, bastante dinero. Pero ¿qué pasa? Este siervo no se le debe al Señor un talento, sino 10,000 talentos. Si un talento fuera 6,000 días del pago, entonces 10,000 talentos llega a ser 60 que pudiera tener. Entonces es un monto astronómico. Solo podemos decirlo, pero en realidad no podemos sentirlo cuántos. Pero para poder facilitar nuestro cálculo, vamos a redondear por 160,000 años. 160,000 años, ¿cuántos años? Larguísimos. Yo he buscado en internet, antes de subir a este lugar, en internet, un promedio de edad de gente que en el mundo actual están viviendo, o entre hombre y mujeres. La respuesta es 74 años. Si una vida, vamos a suponer, una vida de una persona por 74 años, es un promedio. Entonces, 164,383 años son equivalentes de 10,000 talentos. Si dividiera por 74, ¿cuántas vidas sería? 2,200 veces de vida. Si nosotros pudiéramos reencarnar 2,200 veces, pero cada vez de vida, desde el año 1, desde el primer año, hasta 74 años, todo el día, toda la vida trabaja. Pero de esta manera, 2,200 veces podría pagarlo. Yo no sé, el jornal de un obrero boliviano, un promedio, ¿cuántos? Entonces, un talento son 6,000 días de jornales. Pero 10,000 talentos, 60 millones de días de jornales. No sé, aunque tratamos de calcular, ya las cifras se disparan.
cifras astronómicas. Podemos decirla, pero en realidad no podemos sentirla en nuestra carne y sangre cuánto valor tendrías. Una vida, si suponemos como la respuesta de Internet, un promedio de vida actual entre los hombres y mujeres, 74 años. Entonces, equivalente de 10.000 talentos, que son 164.383 años de jornales. Dividimos por 74 años, 2.200 veces de vidas. Aquí hay alguien que pueda reencarnar, puede nacer de nuevo físicamente, 2, 3 veces. Aunque pudiéramos renacer 2.200 veces, jamás podría pagar la deuda. Parece una exageración, pero es la parábola que Jesucristo refirió para explicar a nosotros cómo es el reino de los cielos. Jesús no miente, Jesús no puede inflar, Jesús no puede exagerar, tal como cual dice. Entonces, según el punto de vista de Jesucristo, el peso de nuestros pecados equivalente de 10.000 talentos. Aunque yo 2.200 veces pudiera nacer de nuevo físicamente, tratara de pagarla, no se podría pagar. Entonces, ¿cuán grande es el peso de nuestros pecados? Hay diferentes clases de personas en esta tierra. Alguna persona siente muchos pecados, muchos, un gran pecador. Algunos se siente poco pecador. Algunos ni siquiera se siente pecador. Y algunos se siente bastante grave pecador. Pero lo que aquí Jesucristo dice totalmente sobrepasa a nuestro límite de margen de poder pensarlos. ¿Por qué Dios dice así? Nosotros manejamos un concepto erróneo del pecado. Para nosotros el pecado es un acto, una acción, un hecho inmoral. Pero para Dios, eres espíritu. Él nos ha creado conforme a su semejanza, que eres espíritu. Entonces, a Él lo que le importa, a Él le interesa, no solamente la superficie, las acciones, los hechos, el intento, que el designio. Pues la Biblia dice, Génesis capítulo 6, Jehová vio maldad de los hijos del hombre, todos designios los pensamientos del corazón de ellos, continuó solamente el mal. También luego Él mandó el diluvio, juicio con el agua, purificó la tierra. Después Noé se sale del arca, levanta un altar, ofrece una ofrenda expiatoria de agradecimientos. Dios huele el olor de aquella ofrenda, dice la Biblia, fue grato. Luego promete, nunca más juzgaré la tierra por la maldad de los hijos del hombre con el agua. No dijo que no juzgaría nunca más, sino con el agua. Pero en el libro de Pedro dice, el mundo está reservado para ser juzgado con el fuego, la segunda vez dice. Pero nunca más yo juzgaría por maldad de los hijos del hombre con el agua. Él juró. Y luego sale, ¿por qué? Porque el intento del corazón de ellos desde la juventud es malo. Entonces,
podemos ver una perfecta coincidencia y coherencia, como concordancia. ¿Qué es lo que ve Jehová? Todo designio de los pensamientos del corazón, del designio, el intento. Nosotros vemos los frutos, pero Dios ve la raíz. Un médico experto, especializado, no ve solo síntomas, sino el pronóstico de estudios, examen sanguíneo, examen de orina. Entonces, ve mucho más allá al fondo. En la sangre encuentra algunos virus, bacterias, microbios peligrosos. Entonces, a él le da un dictamen. A ti te padece tal enfermedad. Pero nosotros, cuando sintamos en nuestra carne y sangre alguna molestia y dolor insoportable, y nos consideramos enfermos. Pero el diagnóstico del médico, una persona especializada, es muy distinta. En tu sangre veo el virus de SIDA. A ti te parece tal enfermedad. Pero yo no siento nada. A mí no me interesa. A ti te padece tal enfermedad. Necesita el tratamiento. Nosotros damos importancia a la superficie, a la apariencia, pero Dios al interior, al corazón. Si esta medida de Dios, si se aplicara para hacer un autoexamen de nuestra identidad, ¿quién soy yo? Aquí no hay ningún bueno. Incluso yo, todos somos malos. Aunque por la gracia de Dios, alguna persona a lo largo de su vida nunca llega a ser adúltera, fornicaria, ratera, ladrona, homicida, físicamente. Alguna persona, por diferentes razones, por bajo nivel educativo, familiar, escolar, también por mal ambiente de familia, entonces el aguante, el autocontrol es muy bajo. Fácilmente se explota. Entonces puede cometer más errores que otra persona. Luego la sociedad le tacha, eres un criminal. Eres un criminal. Una persona que debe separarlo de la sociedad para no hacer daños. Nosotros llamamos pecadores, criminales, regos. Pero Dios, ¿qué clase de medida pone a nosotros? Su propia medida, su propia perspectiva. Él lee el intento de nuestro corazón. Él le importa todo designio de los pensamientos del corazón. La raíz. ¿Quién en la raíz? ¿Quién en el intento? ¿Quién en los designios de los pensamientos no adultera? No fornica, no roba, no odia, no mata. Con esa medida, si nosotros hiciéramos un autoexamen, todos somos miserables pecadores. Peores pecadores. Anteriormente, mi vista, mi perspectiva era muy superficial. Con ella yo veía a las personas, miraba a las personas. A alguna persona yo señalaba, ay, mala, gente mala. Ay, gente horrible. Y al ver a alguna persona superior que mi persona, ay, qué buena persona.
a mí me consideraba, yo soy medio. No soy tan mala, tampoco tan buena. Pero yo estuve bien consciente de que yo no era un ser perfecto. Yo no soy perfecto. Yo soy pecador, así yo me consideraba. Pero por manejar esta medida errónea, al ver a alguna persona me consideraba superior. Por eso menospreciaba. Por eso rechazaba, juzgaba. Conocía la palabra del Señor. Conviviendo con el Señor, aunque eres invisible, pero en espíritu está presente, conviviendo con Él en el mundo espiritual, en la hora de lectura bíblica, principalmente. Podía conocer el corazón de Dios, el cómo piensa, cómo juzga, cómo trata, cómo ve a nosotros. También alguna vez a una buena prédica que penetraba mi corazón, especialmente de parte del pastor Oxupar. Sentí que la prédica, la palabra de Dios, como Hebreos capítulo 4 dice, una espada de doble filo, bien cortante y filosa. Penetraba a mi conciencia, separaba, como dice, el alma, el espíritu. Como un buen sacerdote, un buen carnicero, con su técnica y táctica, a filo de espada, puede separar exactamente tendón y hueso, grasa y carne, sin mayor esfuerzo. Así yo sentí. La prédica que entraba causaba dolor en mi conciencia. Porque a mí me mostraba cuán soy hipócrita, cuán soy altanero, cuán soy horrible. Entonces yo caminando con el Señor, mi perspectiva propia fue despojada. Recobré la perspectiva de Dios, la vista, la óptica de Dios. Y con los ojos de Dios, al verme a mí mismo, recibí la salvación. Antes de recibir la salvación, yo me sentí pecador. Pero al escuchar el Evangelio, primera parte de la condenación, sentí bastante pecador. Luego recibí el perdón de todos los pecados. La libertad llegó a la justificación. Mi identidad cambió. Ya no soy pecador, soy constituido justo delante de Dios. Muy contento, pero ¿qué pasa? La sensibilidad del pecado. Con el paso del tiempo en Jesucristo, empezó a desarrollarse. Con el desarrollo de la sensibilidad, el juicio sobre el pecado. Aunque yo estuve seguro que soy limpio y salvo, pero muy aparte, independientemente de la redención, la gracia, el peso de mi pecado empezó a agravar. En el sentido del peso del pecado, comencé a sentirme más pecador. Más. El peso de mi pecado, si hubieran sido unos 30 kilogramos, a 100, 200, 300, una tonelada, varias toneladas. Ya ni siquiera se puede medir cuántas toneladas. Cuán grande pecador soy. Pero no se confundan, no es que yo no reciba la salvación. Cambiando el tema, en el sentido de la salvación, la gracia que recibí, la redención, estuve en pie, estuve bien seguro de pie de que soy salvo, soy libre, soy santo, soy hijo de Dios. Digo, en el sentido humano. Peor pecador. Ese entendimiento me quitó
el derecho de señalar a otra persona, juzgar a otra persona. A veces alguna persona en mi presencia o en mi ausencia comete horrible falta. Y me enfresco. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Fulano qué hizo? Ay, hermano fulano, hermana mengana, diciendo que es salvo, llegó a ser una vergüenza del Señor Cristo. ¿Qué cosa hace en su vida? Me provocaba la ira. Pero desde un tiempo, ira siento, que enojo siento, regaño y reprendo. Incluso depende del grado de la falta que cometió. A veces hasta pongo la disciplina, diferente clase de disciplina. Pero en el fondo de mi corazón no pude estar odiando constantemente. Entonces, esperaba y quería ver una reacción del arrepentimiento en él. Al verlo, el arrepentimiento, o sea, concientizarse, arrepentirse de su vergüenza, mala obra. Al ver a su arrepentimiento, no pude menos que restaurarlo y darle la segunda, tercera oportunidad. Porque desde muy adentro de mi conciencia pude oír la voz del Señor. ¿Y tú? El Señor me dice, ¿y tú? ¿Y tú? Estás tan limpio, pero no en el sentido por la redención, por la justificación. Mi condición natural. ¿Tú estás tan limpio para odiarlo tanto? Tu odio, tu ira sea tan grande. Al pensar bien, no, Señor. ¿Y tú? ¿No adulteraste? Físicamente, ninguna vez. Pero tú, ¿no adulteraste en tu mente y en tu corazón? Sí, Señor. Tú, ¿no defraudaste? Físicamente no. Pero en el corazón, ¿a veces sentiste la tentación o no? Sí, Señor. A ti te importa mi gracia, ¿no? Porque tú estás en pie sobre mi gracia. Tú estás agradecido conmigo, ¿no? Porque yo te salvé, te amé, sigo amándote. ¿Por qué no te importa como yo a ti te amo? A quien tú juzgas, a él también yo amo. Por él también yo me morí. Como te establezco, te sostengo. De la misma manera, quiero levantarlo de nuevo. Quiero sostenerlo. ¿Quién eres tú? Me dejaba sin palabra. Sin palabra. Algunos hermanos y hermanas que me conocen desde el tiempo antiguo. Aquí en América Latina los hermanos me pueden conocer, algunos de ustedes, desde mi tiempo en Paraguay. En Paraguay 6 años, Perú 8 años, México. Los hermanos de México tanto me aman, no me quieren soltar. Hoy 18 años. 31 años en América Latina. Mi hijo Enoch de 3 años vino. Mi hija Rebeca nació en Paraguay, 96. Este año le cumple. Ay, de verdad, mi hija escuchar esa prédica por mencionar su edad no le gustaría. Papá, ¿por qué publica mi edad? Perdón, Rebeca. Ya se va a cumplir 30 años. Entonces, luego de 8 meses de mi llegada, Rebeca nació. Entonces ella este año cumple 30, hoy 31.
casi para 32. Ustedes me conocen, algunos desde el tiempo de Paraguay, la mayoría del tiempo del Perú, algunos apenas ahora. Algunos que me conocieron del tiempo del Perú, a veces me preguntan, Pastor Pablo Shin, sí, ¿por qué usted está tan cambiado? ¿En qué sentido me lo dice? Cuando ustedes ven en Perú, Pastor, temible era. No solo temible, terrible era. Pastor, cómo regañaba, reprendía, cómo sacudía a la congregación. Aún hay algunos hermanos peruanos, yo le he puesto disciplina varias veces. Pastor, ¿qué pasa? ¿Por qué me odia? ¿Cuántas veces me pusiste la disciplina? ¿Cuántas veces me corriste de la iglesia? Un tiempo, de verdad, yo quise pararme de pie delante de usted y luego pelear. Entonces, ¿por qué me trataste así? Pero pastor, ahora yo se le agradezco en gran manera. Aquella disciplina dolió en aquel momento, me salvó. Pero que dice de toda manera, por eso algunos hermanos peruanos en un campamento mundial visitaron a México. Algunos hermanos mexicanos comentaron, ay, Pastor Pablo Shin es temible. Los hermanos peruanos, ¿ustedes conocen al Pastor Pablo Shin? Ustedes no conocen al Pastor Pablo Shin. Aquí lo veo buenito, bondadoso, misericordioso. No lo conocen cuando estaba en Perú como era. Ustedes no conocen al Pastor Pablo Shin. Entonces ese comentario finalmente llega a mi oído. Yo solo me sonrío nada más. ¿Qué quiero decir a ustedes? Mi cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo del Pastor Pablo Shin. Claro, va poco a poco envejeciendo. Sin querer, mis cabellos cayeron más. Ahora trato de negociar con mis cabellos. Señores, cabellos ya no se caigan más. Yo les voy a tratar bien. ¿Qué clase de pomada quiere? Ya no se vayan, no me dejen, pero se van. Entonces en dilema, si se caen más, ¿qué hago? Voy a comprar una peluca estilo latinos. Entonces mi cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo del Pablo Shin, pero mi mente, mi corazón, no sigue siendo el mismo corazón de diferentes tiempos pasados. ¿Cuánto más? Depende de cuánto más llegue a conocer el peso de nuestro pecado. Y tanto más va creciendo el tamaño de gracia. Gran gracia. Señor, ¿tú cuánto me amaste? ¿Cuántos me aguantaste? Sigue aguantándolo. Sigue sosteniéndome. Señor, ¿quién soy yo? Una vez oí la voz del Señor en la oscuridad. Mi familia por un accidente, no por nuestra culpa, el hermano quien me apoyó a manejar la camioneta de larga distancia de Monterrey a Ciudad de México, nunca me dijo, por primera vez subió a autopista. Eran dos choferes. Uno sí era profesional. El profesional se cansó, como 4 de la madrugada. El otro chofer, asistente recomendado, uno de mi copastor de la Ciudad de México, maravilloso copastor, cuyo nombre es Manuel Cruz.
pastor, el seminarista fulano maneja muy bien, él le puede ayudar, gracias. Acepté su recomendación. El otro chofer era profesional, ya se cansó en larga distancia. Ay, pastor, lo siento, ya no puedo más. Entonces, aquel menciona al seminarista, yo puedo manejar, bueno, adelante. Cuando él tomó el volante, menos de 30 minutos, volcó la camioneta. Porque en el volante se adormitó. ¿Y qué pasó? Él se asustó consigo mismo. En el volante quedó dormido y se asustó. Nada se ve. La camioneta se iba como 140 kilómetros. La carretera de México es buena. Por el susto, él frenó con todo. Imagínense qué pasa una camioneta que corre con la velocidad de 130 y 40 cuando pedalea freno completo. Se vuelca. Yo no sentí la volcadura, sino solo sentí, se estiraba el cuerpo. Vi el cristal delantero, flac, 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 todos se rompieron. Aún no me di cuenta que se estaba volcando por la velocidad. Después, el chofer profesional en el lugar de copiloto, aquel seminarista, toda mi familia atrás, una hermana. Todos desmayamos. Unos minutos oscuro, nada de ruido, porque estuvimos desmayados. Luego ya me desperté. Aún no me di cuenta que estuve de la cabeza hacia abajo. Pero casualmente, no es casualidad. Yo generalmente cuando viajamos en carro, no obligo a los que se han sentado atrás a abrocharse el cinturón. Pero ¿qué pasa? En aquel día, milagrosamente, todos los pasajeros estaban con cinturón asegurados. Era la gracia de Dios. Y cuando yo quería enderezarme sin saber que estuve colgado, el cuerpo no se movía para nada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no puedo moverme? Me di cuenta que mi cabeza hacia abajo estaba colgado. La camioneta volcada. De primero dije, todos están bien. Era un accidente para varios muertos. Entonces, todos están, sí, pastor. Mis hijos, sí, papá. Mucho cuidados. Abajo hay muchos pedazos del vidrios. Al momento de quitar el cinturón con una mano apoyándose, para que no se golpee, todos salieron. Y Dios nos salvó. Luego me di cuenta, el chofer recomendado por el pastor Emmanuel Cruz, gran pastor. Nunca había subido a la autopista. En un momento quería matarlo. Entonces, en la oscuridad, oí una voz en mi conciencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si yo no te cubro, si no cubro a tu familia, ¿tú vas a poder proteger la familia? ¿Vas a cuidarte a ti mismo? No, Señor. Yo te amé, yo te salvé. De la misma manera los demás hermanos. ¿A quienes tú con furia, con ira, con grito los trata? Porque según tu parecer, ellos cometieron errores que les merecen tal trato. Yo también morí por ellos. Yo los amo. A ti te importa mi amor, ¿no? Porque a ti no te importa que yo los amo. Una voz en mi conciencia me sacudía. Sí, Señor. Todos salimos de la camioneta. Era como 4 de madrugada. 2 carretera contraria, autopista de venida, y
vuelta a Monterrey, Ciudad de México, como 1100 y pico kilómetros. En la noche muchos trailers corren con cargas y quedarnos en la camioneta era un peligro verdadero. Un trailero por error, si se mete, nos mata a todos. Vamos a abandonar la camioneta, vamos a mantener la distancia. O sea, la parte que divide era medio hoyo del pastos. Acostemos. Y luego nadie quede dormido, debemos estar listos por si acaso algún camión se mete, corrernos. Un momento de tensión, mucho frío. Entonces yo desde esa postura, acostado, nivel del espesor de asfalto lo vi. Cuando pasaba trailers, cómo vibraba. Aunque el espesor del asfalto es muy grueso, vibraba, temblaba. Señor mío y feroz. Estos versículos vienen a nosotros, nos va a matar todos. Esa experiencia en la vida de misioneros, vida misionera, sucede en toda clase de situaciones, toda clase de peligros. Pero gracias a Dios nadie murió, nadie se lastimó en gran manera, muy levemente. Desde aquel día yo dejé de juzgar a algunos hermanos. Dejé de hablar sus errores repetidamente. Dejé de contar algún error de hermano o hermana a otra persona. Guardarle privado, en privacidad, por respeto a ellos. Y así el Señor da crecimiento a su siervo, a cada uno madurez. Con el tiempo, tener cuidado con la boca. Antes de hablar, una vez pensar, esta palabra realmente viene del Señor, una palabra que edifica o no. Una persona que se le confía y qué característica tiene, qué manifestación, no tiene nada del cuidado con la boca, con su acción. Así me formaron, así me trataron, por lo tanto yo también les trato así para que crezcan. No tiene nada que ver con el corazón del Señor, es diabólico. Si en el tiempo fue maltratado, si te dolió bastante, porque a tu vez cuando tú estés en el lugar donde dirige la persona, no use otro trato. Más prudente, más virtuoso. Se puede reprender si el caso es grave, pero de la manera de medida. Con respeto. Hasta reprender tiene que ser con respeto. No con menosprecio. No con desprecio, sino con aprecio. Entonces, queriendo que realmente este hermano, esta hermana se restaure y se arrepienta de una vida indebida. No como desfogar a mi estrés. Nadie es un sujeto, nadie es un objeto de descargar mi estrés. No se reprende para desfogarme, desestresarme. Eso es una tortura psicológica. Si realmente es necesario reprender con el amor, con el aprecio, queriendo que se restaure. Entonces nuestro Señor Jesucristo, luego de muchas prédicas, habló por esta parábola de un deudor de 10,000 talentos. Vamos a verlos.
San Mateo capítulo 18, versículo 23. Mi palabra, ustedes pueden tomar un poco. Por favor, menos la palabra del Señor. Porque salió de su boca, nada es una palabra solo literal, sino de su corazón. Entonces, San Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, o sea, juicio, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cómo un siervo a un rey pudo haber debido 10,000 talentos? Yo no entiendo. 10,000 talentos, la ganancia de 60 millones de días. Yo no sé por qué consiguió este préstamo impagable. Pero ¿qué dice? Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas le fue y presentado uno que le debía 10,000 talentos. Siguiente. A este, como no pudo pagar, ¿cómo que se puede pagar? Aunque 2,200 veces renazca, desde el año 1, primer año hasta el 74 años, todos los días, todo el día trabajar, 2,200 veces de vida, jamás podría pagar. ¿Cómo se puede pagar? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Tú véndete a tu propio cuerpo y a tu mujer y a tus hijos. Mantenga con la cita bíblica. Todo lo que tenía, siguiente, anterior, si está bien. Todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Tú véndete a tu propio cuerpo, tu esposa, tus hijos. Pero él sabe, por más que se los vendiera, imposible pagar. Siguiente. Entonces aquel siervo postrado se cayó de 2 rodillas al piso. Aquí la Biblia, cuando expresa, o sea, narra algo, no incluye nada de emoción. Pero nosotros como seres humanos tenemos que imaginar emoción y pasiones. Postrado, y le explicaba, temblando todo el cuerpo, hincado de 2 rodillas, suplicándole, 2 ojos llenas de lágrimas, la cara colorada, temblando. No solamente lágrimas, hasta moco y toda clase de líquido. Señor, ten paciencia conmigo, ten misericordia, y yo te lo pagaré todo, pero no porque eres capaz, solo es un decir. Yo te lo pagaré todo. ¿Cómo? Aunque 2,200 veces se repita 74 años de vida, del primer año al 74 años, trabajara duramente, jamás podría pagar. Siguiente. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, viéndolo, Señor, ten misericordia. O sea, una catarata de lágrimas, de gota gruesa de lágrimas. Nada le importa guardar su imagen, temblando como un animalcito hambriento. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Misericordia son 2 palabras compuestas. Miseri, pobre,
cordia, corazón. O sea, del corazón, al ver la miseria, compadecerse. Del corazón, compadecerse. Porque este Señor, aunque 10,000 talentos es gran cantidad de dinero, pero este Señor, poderosísimo, eres riquísimo, billonarios, billonarios. Para él 10,000 talentos no es tan grande. Para el deudor 10,000 talentos es grande. Entonces, movido a misericordia, aquí una pausa. Quiero explicarle un poco etimológicamente qué significa compadecerse, compasión, según el hebreo, el griego. Luego, la misericordia en hebreo, en griego, originalmente el idioma de la Biblia y la gracia. Entonces, la compasión en hebreo significa el útero. En griego, entrañas. Lo que quiere decir, un estado ante una situación desde el útero doler. Desde entrañas por compasión. Nosotros a veces decimos, me duele mi corazón, decimos, viendo la miseria, la desgracia de nuestros seres queridos. Entonces, moverse en las entrañas, moverse en el útero, no es algo del cerebro. No hace falta la reacción del cerebro antes de que el cerebro se activara para producir algún pensamiento. De forma natural, desde el lugar más adentro de su ser, dolerle. Desde útero, desde entrañas. De ahí se deriva otro vocablo, el amor entrañable. Entraña, originalmente tripa. Entonces la tripa, ¿qué quiere decir? Desde el útero en hebreo. En griego, desde la entraña, la tripa. Moverse. Es la compasión. Y la misericordia, en hebreo, en griego, muy similar. Por la compasión, quitar el juicio merecido a aquel desgraciado. No solamente compadecerse. Compadecerse es una reacción del corazón, pero la misericordia no es compasión. Por la compasión exonerar, por la compasión quitar el juicio que merece a aquella persona. Es misericordia. La gracia, en hebreo y en griego, el regalo, el obsequio, el favor ofrecido. Nosotros muy a menudo, sin pensar el significado preciso de cada vocablo que frecuentemente Dios usa, lo leemos. Por eso no llega tanto a nuestro corazón. Por su compasión. Dios se compadeció de nosotros como el Padre se compadece de sus propios hijos. Nosotros nos compadecemos de nuestros propios hijos o no. Al ver alguna desgracia, antes de que use mi cerebro, mi conocimiento, mi conciencia, me duele desde el corazón. Padre Dios se compadece de nosotros como el Padre se compadece de sus propios hijos. Él no nos pagó conforme a nuestros pecados. Nuestro pecado alejó de nosotros
como el oriente, cuánto está lejos que el occidente. Porque se acordó de nosotros, que somos polvos de la tierra. Tuvo misericordia de nosotros, dice. Nosotros sin pensar leemos, compasión, moverse, tolerarle, desde el útero, desde las entrañas. Y luego, usarse de la misericordia, quitar por la compasión, quitar el castigo merecido a Él. Por gracia, darnos la salvación. Si nosotros un poco profundizamos, enriquecemos nuestros conocimientos, esta cita bíblica se revive en nuestro corazón con otro sentido. Ay, Padre Dios, por tu compasión, desde tu útero, ¿qué quiere decir? Desde el muy adentro de tu ser, desde cuando nos concebiste y engendrarnos, desde aquel tiempo, moviste, y te moviste en útero, en entrañas, la compasión. Desde el principio nos creó con la compasión. Luego, en Él hay misericordia. Entonces, tiene facultad, por más que nosotros, ¿qué clase de personas seamos? ¿En qué hoyo en qué cuánta profundidad caigamos? Por la compasión, salvarnos. Por la compasión, quitar a nosotros el juicio merecido. Luego ofrecer a nosotros el producto de la compasión y la misericordia, la salvación para ti. Si por la fe acepta, será tuya, dice. Nadie me dice amén. Ya, volviendo a la cita que estuve leyendo, que vuélvelo por favor. El Señor de aquel siervo, ¿qué dice? Movido a misericordia, es compasión. Desde muy profundo de su corazón, movido, con dolor. Ay, pobrecito. Pobre, miserable. Aunque cometió grave error, pero ahora suplica, aplica la misericordia por amor de su esposa y sus hijos. Por favor, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. ¿Quién, refiere esta parábola a nosotros? ¿Quién fue? Jesucristo. Jesucristo así ve a nosotros. Si alguien dijera, ¿por qué tú me amas? La razón, porque yo me compadezco de ti. Porque yo te tengo misericordia. Porque quiero darte la gracia. No hay más otra razón. Yo en el tiempo mi estudiantil conocí al Señor, recibí la salvación desde el último año de mi secundaria, de 15 años de edad. Y empecé a conocer algunos himnos de nuestro himnario, donde dice, ¿por qué tú me amas? En letra, en español, ¿cómo está? No sé muy bien. De tal manera me amó, de tal manera me amó. En el campus de colegio, y dando la vuelta, ¿cuántas veces cantaba? ¿Por qué tú me amas? ¿Por qué tú me amas? No solo
por cantar cantaba, sino meditando el significado de letra. ¿Por qué tú me amas? ¿Por qué tú me amas? No había ninguna razón. Entonces en mis ojos se llenaban lágrimas. ¿Por qué tú me amas? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón que tú ame a un insignificante. Para ti, para mí yo soy un insignificante, para Dios yo soy un insignificante, un microbio para Él. La única respuesta, la compasión, la misericordia y por el amor. Una de canción representativa de República Dominicana, por el amor. ¿Lo ubican? ¿Se lo conocen? Por el amor. ¿No lo han escuchado? Ay, qué pena. Por amor. Cuando termine, ahora no lo busque en internet, por favor. Entonces, cuando termine, cuando por primera vez oí de parte del coro Gracia, conmovió mi corazón. ¿Y por qué? Solo por el amor. ¿Por qué tú pintaste este mundo con diferentes colores hermosos? ¿Por qué tú nos diste mares, aguas? ¿Por qué la mariposa vuela tan hermosa? ¿Por qué pintaste este mundo tan cochino con colores tan hermosos? Siempre la respuesta termina por el amor, por el amor, por el amor. Finalmente termina por el amor enviaste tu Hijo a nosotros. Cuando por primera vez oí desde adentro de mi corazón, no es moverse, sino temblor, un terremoto en mi corazón. Ay, Señor. Señor, esta es la verdad. Por el amor. ¿Qué significa nosotros hemos recibido la salvación? Significa hemos recibido el perdón de 10,000 talentos de la deuda. Amén. Alguno dirá, pastor, el peso de mi pecado es tan grande. Eso no es una exageración. Espere. El paso del tiempo les enseñará cuán son hipócritas, cuán son lujuriosos, cuán son adúlteros, cuán son avaros. Se avergonzarán de sí mismos. Entonces, ese tipo de intento tenemos nosotros. Dios lo está viendo. Tú te crees bonito. Tú te crees legalista. A ver. Pero veo adentro de tu corazón algo bonito. Vamos a ver. En lo largo de tu vida, ¿qué te pasa? Por eso unos que luego de haberse creído bonita persona, después de un tiempito, eres publicado abusivo, de sexual infantil, maltrato de los ancianos, de mujeres. Tú te creíste bonita persona. Tú te creíste una persona ejemplar. ¿Dónde está esa persona ejemplar? ¿Qué cosa salió de ti? Pero ¿desde cuándo Dios lo supo? Desde cuando nacimos. Por eso el peso del pecado es equivalente, según esta parábola, 10,000 talentos. Una cantidad impagable, unas cifras astronómicas. Pero ¿por qué nos perdonó? Por compasión. O sea, vamos a ver la cita, el texto de hoy y luego. ¿Qué pasa a este hombre
hombre amado de Dios y el que hace, vamos a ver. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó y la deuda. Siguiente. Pero saliendo aquel siervo, aquí puede poner sus propios nombres. Pero saliendo Daniel Toro, así es. Pero saliendo Daniel Toro, halló a uno de sus consiervos, ex socios, que le debía 100 denarios, apenas 100 días de labores. Precio equivalente a 100 días de labores. Luego de haber recibido 10,000 talentos, 60 millones de días de labores. Luego de haber recibido tal tamaño del perdón, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. En un momentito, tiempito pasado de mi vida, me ofendió. Chismoseo contra mi persona, rumoreo mal. Yo sufrí psicológicamente por su culpa. Al encontrarlo, haciendo de él, agarró el cuello. Gracias a Dios, hoy tú me permites la venganza. Este desgraciado, el cuello, haciendo, triangulándolo. Oye, eso toda clase de insultos, no es que en Bolivia qué clase de insulto uso en este caso. Entonces, mexicanos son genio, entonces. Miles de insultos ellos saben, entonces. He aprendido mucho, pero nunca lo pronuncio, pero yo sé. Entonces, haciendo de él, le ahogaba, asfixiado, diciendo, págame lo que me debes. Siguiente. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, siendo amigo, se postra de los pies, demuestra su humildad. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Siguiente. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hasta aquí un momento, pausa. ¿Qué pasa con este desgraciado de verdad? El desgraciado no es aquel que se le debe a él, eres este desgraciado, descarado y sinvergüenza. ¿Qué le pasa? ¿A ustedes les importa su propia lágrima? ¿Por qué no les importa la lágrima ajena? ¿Les importa sus sufrimientos? ¿Por qué no les importa el sufrimiento ajeno por mi causa? ¿Sufrieron por maltrato, por gritos? ¿Por qué no se dan cuenta por mis gritos, por mis maltratos la gente sufre? Egocéntrico. Malditos son naturalmente. Somos malditos naturalmente. Mal agradecido. Solo a mí me importa quién me trató bien. A mí me importa quién me trató con el aprecio. A mí me importa quién me ofendió. A mí me importa mi lágrima, mi sufrimiento, pero no se da cuenta con qué comportamiento trata la gente, grita la gente. En la vida, ¿qué cosa entonces habrá aprendido? Nada ha aprendido. Le merece seguir siendo rumoreado, chismoseado, maltratados. Por su propio corazón egoísta. La Biblia nos trae la madurez. La madurez. La madurez, ¿cómo se viene, sabe ustedes? Con la vergüenza. La madurez nunca se viene con la gloria, con un gran logro. Con gran logro se te viene altanería, el menosprecio,
La madurez, ¿cómo se viene una persona? Con mancha vergonzosa y vergüenza que ha cometido en la vida. Y cuanto más yo sea pequeños, tanto más mi alrededor se ve precioso y valioso. Cuando yo soy un gran hombre, todo el mundo que me rodea, seres queridos que me rodean, son menospreciables. Pero cuando soy menospreciable, la gente que conmigo hace favor, me protege, me cuida, yo debo agradecer a aquella persona. No tiene por qué usarse de ese favor hacia mi persona, hacia mi familia. Vamos a ver. Mas él no quiso y fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Siguiente. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Lo acusaron ante el rey. Entonces, siguiente. Entonces, llamándole su señor, le dijo con mucha pena: Señor, ay, nos da mucha pena, mucha lástima decírselo esto, pero debo decirle. ¿Qué pasa? Señor, su siervo fulano, Daniel Toro, Andrés Lim, ¿a quién le perdonaste 10,000 talentos? De él. ¿Estará viviendo agradecido o no? ¿Estará viviendo con gratitud o no? Muy grato. ¿Estará viviendo, propagando mi virtud? No. Humildemente, Señor, por eso nos da la pena, nos da la lástima decirle: ¿qué pasa? Señor, nos duele mucho, pero debo decirle, porque uno de nuestros amigos en la cárcel llora día y noche. ¿Qué pasó? Le contó todo lo que ha pasado. Y entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado. Regrese a la cita anterior, por favor. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron, refirieron a su señor todo lo que había pasado. Siguiente. El señor quedó choqueado. ¿Cómo? ¿Cómo? Después de haberse recibido el perdón de 10,000 talentos, a un consiervo suyo que a él le debe solo 100 denarios, 100 días de labores, aunque él, hincado de 2 rodillas, a su amigo llamaba: Señor, por favor, ten misericordia. Y triangulándolo, asfixiándolo, pegándole, le mandó a la cárcel. No puede ser. No puede ser. Siervo malvado. Llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Siguiente. ¿No debías tú también tener misericordia? Misericordia en latín significa miserable, cordia, corazón. Desde el corazón, al ver la miseria ajena, moverse el corazón. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Aunque no alcance a mi nivel, aunque sea tu nivel tan leve,
pero moverse en las entrañas, el útero, compadecerte para perdonarlo, quitar el castigo merecido, darle la gracia. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti, solo a ti te importa la misericordia de Dios, pero a ti no te importa la misericordia hacia otra persona. ¿Sabes qué? Tú lloraste unos 300 miligramos de lágrima por maltratos, pero por el maltrato por tu causa, alguna persona está llorando 1 litro de lágrima. ¿Por qué no lo toma en cuenta? Hipócrita, egocéntrico. Siguiente. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esta cárcel significa la cárcel de la amargura, la cárcel de la aflicción. ¿Algunos de ustedes, luego de haber recibido la salvación, no se sintieron en una cárcel encerrada? En una situación impotente que no se puede salir, donde pasa llorando día y noche. ¿Quién te lo metió? Dios. ¿Por qué? Porque tú eres el siervo malvado, mal agradecido. Siguiente. Así también mi Padre Celestial hará. Jesús no miente ni exagera, tal como cual lo que es la verdad dice. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Alguna vez les dolió el corazón por no poder perdonar a quien te ofendió? Yo sí. Entonces, hasta sentí, creo que yo no soy digno de estar en el púlpito, predicar a los hermanos, porque a lo largo de mi vida algunos consiervos míos me hizo tanto daño, mal rumoreo contra mi persona, chismoseo contra mi persona, sin prueba, sin evidencia. Y por ello yo sufrí. Pero con el paso del tiempo, Dios todo aclaró. Todo puso bien claro públicamente. Yo no pude estar solo riendo y me contento, por fin Dios hizo justicia. No, me venía otra voz. ¿Cómo yo te perdoné? ¿Por qué tú no puedes perdonar a tu hermano? Me dolió mucho. Y además él me dijo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano y sus ofensas. Fue una palabra pesada, caía a mi conciencia. Este nivel de conciencia no es la conciencia natural nuestra, porque nuestra propia conciencia es mala, hipócrita. Es una conciencia nacida del Cristo. Amén. Una conciencia no fingida que nace del Cristo. Imitar al Cristo. Sentir el dolor del Cristo. Consentirlo. Señor, ¿quién soy yo? Ayuda. Ten misericordia de mi persona. Esta experiencia me traía madurez. Entonces, al ver algunos hermanos, hermanas, especialmente hermanos, Señor mío, dolor de cabeza. Pero al enterarme, para ayudar, para que se desarrolle su arrepentimiento, a veces muestro una cara severa, exhorto y reprendo, pero en el fondo de mi corazón espero su arrepentimiento y restauración. Amén.
ustedes dejen de hablar de los hermanos y hermanas. Dejen de hablar de los ministros que han pasado en este lugar. A sus tiempos, ellos se han esforzado para servir a ustedes. Algunos de ustedes tienen muy malas costumbres, ocasionalistas, para quedarse bien con el ministro actual. A él acusa a los ministros anteriores. Son realmente sinvergüenza, realmente desgraciados, mal agradecidos. Esa misma persona, ahora delante del ministro presente, ay pastora, ¿sabes qué misión anterior? Esa misma persona, el actual ministro cuando se va, detrás de él va a estar rumoreando contra aquella persona, porque tiene costumbre. No tiene ninguna relación con el Señor Cristo. Si realmente su corazón hubiese tocado por Cristo, nunca podría hacerlo. Porque Cristo nunca nos permite rumorear contra nuestros hermanos, chismosear contra nuestros hermanos. Algún hermano sí cometiera algún error, con el amor del Cristo, pero con prueba, con evidencia. Cada cosa poner con prueba, con evidencia. No solo por haberlo oído, hacer un grupo contra una persona. Mala costumbre traída de la vida anterior. Cada cosa con prueba y con evidencia. Por lo menos 12 testigos juntos. Llamarlo, estimularlo, reprenderlo y luego restaurarlo. Nadie dice amén. Yo creo que los bolivianos son gente muy bella, pero creo que debo cambiar de mi opinión de ustedes. Esta vez en La Paz los hermanos me preguntan, pastor, ¿cuál de Bolivia le gustó tanto? Un hermano, ¿cuál de Bolivia me gustó? La gente bella. Y luego otro hermano, no escuchó mi contestación, hizo la misma pregunta, ¿cuál de Bolivia le gustó tanto? ¿Cuál a mí me gustó? La gente bella, humilde boliviana. Pero ahora ya mi opinión creo que quiere cambiarse. No sean así, no sean así, hermanos, hermanas. La iglesia, nuestra vida de fe, donde no solo recibe el conocimiento de la ciencia, sino donde nuestro corazón, reprendido, exhortado, fortalecido, la enseñanza que entra por el oído pero cae al corazón, transforma el corazón. El cambio del corazón genera acciones adecuadas, actos adecuados. Es la vida de fe genuina. Y el mundo que no conoce al Cristo, no solo por nuestra palabra, viendo nuestras conductas, querer conocer al Cristo, querer venir a la iglesia, querer conocer al pastor. ¿Quién es tu pastor? Enséñame. ¿Por qué, papá? Porque yo veo un cambio en ti. Durante toda mi vida te quería educar, no lo logré. Pero en esos últimos días te veo muy cambiado. Quiero conocer a tu pastor para agradecerle. Todavía yo no tengo condición, pero en un futuro muy cercano, cuando yo quiera tener una religión, voy a ir a tu iglesia. Voy a escuchar a tu pastor. Voy a hacer en tu iglesia. Esto es el testimonio verdadero requerido, el testimonio de vida de fe genuina. Amén. No sean habladores, no sean charlatanes, sean hacedores de la enseñanza. Entonces, a través de la vida de ustedes, el nombre del Señor será alabado. Muchas personas viendo a ustedes como luz
quieran venir. La iglesia de Santa Cruz crecerá, creo que el salón debe continuar doble, triple hacia atrás. Y Dios va a trabajar, así sea. Amén. Hoy hasta aquí compartimos, oremos. Oremos. Padre Dios, te agradecemos, porque la palabra de Dios es cortante y filosa, más que una espada de dos filos. Además, está viva. Cuando entra en nuestro corazón, comienza a vibrar con aquel filo tan agudo, corta exactamente entre el espíritu y el alma y la carne, como la mano de un sacerdote especial. Con pocos trabajos separaba la carne, el tendón y la grasa, el hueso, y cortaba la coyuntura. Cuán bueno es que tu palabra está viva. No es una palabra muerta de hueca. Cuando entra en nuestro corazón, comienza a vibrar con el filo, cortando nuestra conciencia, separando el espíritu, el alma y la carne. Luego, con el dolor nos exhorta, con el dolor nos trae luz, finalmente trae una transformación. Te agradecemos al Padre, bendice tu iglesia en Bolivia. Los hermanos, algunos ya llevan muchos años en este camino. No sean quienes solamente adquieren el conocimiento, sino recibe y experimente el cambio del corazón. La palabra caiga y traiga un cambio genuino, no solo para testimoniar en su conducta y en su vida, la madurez. Así tu nombre sea glorificado, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a los ministros misioneros, ministros nativos, el cuerpo directivo de cada iglesia y los hermanos. La iglesia se fortalezca, deje toda clase de malicia, hipocresía, maldad del mundo. Con corazón como niño recién nacido, solo busca a mamá, anhela a mamá. De la misma manera, estimar, anhelar al Señor, tu enseñanza, ir creciendo. Tu nombre sea glorificado, oh Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Love's redeeming work is done. Alleluia. For